Edgar, no sé si estamos al aire o no, Sí, ya pero... empezamos. Adelante. No, bueno, nada más hacer un anuncio de dónde se vende el libro. No sé si Everardo ya hizo alguna investigación allá en Pachuca al respecto y pueda decir algo al respecto en su momento, pero no quiero alterar el protocolo. Nada más un punto a mencionar en algún momento. Si se puede Sí, al claro. principio, mejor. Vale, te presento y ahí lo damos. Venga. Entonces, pues de una vez empezamos. Muy buenos días, sean todas y todos ustedes. Bienvenidas al Colegio del Estado y bienvenidos al Colegio del Estado de Hidalgo en el marco del Seminario Virtual Internacional Desarrollo, Sociedades y Territorio. Llevaremos a cabo la presentación del libro y la conferencia Políticas Públicas, Enfoque Estratégico para América Latina y la discusión sobre Estado, Políticas Públicas y Desarrollo. Esta mañana nos distingue con su presencia el doctor José Luis Méndez, profesor investigador del Colegio de México. Bienvenido, José Luis, gracias por estar con nosotros en el Colegio del Estado de Hidalgo. Nos querías dar un mensaje previo para la compra del libro, porque hay mucha inquietud con los estudiantes, con los especialistas en políticas públicas. Bueno, sí, antes que nada agradecerles mucho a ti, Edgar, y al personal directivo del Colegio del Estado de Hidalgo por esta amable invitación, a Everardo también, que pues ha sido un facilitador de varios eventos allá en el Estado de Hidalgo, y pues a Alejandro y a Alan, que también estarán siendo participantes en este evento. Yo quisiera nada más señalar que, bueno, el evento tiene como eje, ¿no? El libro que acabo de publicar, como ya se anunció, pero vamos a discutir varias ideas en torno a Estado, políticas públicas y desarrollo. Es un tema que está asociado al seminario que ustedes tienen y a los programas de investigación que desarrollan ahí en el colegio. Yo nada más quisiera adelantar, yo hablaré más extensamente más adelante, pero pues adelantar que el libro se puede adquirir en las librerías Educal, que están en todas las ciudades prácticamente del país. Ahorita a lo mejor más adelante les puedo proporcionar información, o no sé si Everardo tenga, dado que ya tuve un evento con él anterior, alguna información, pero se puede adquirir en las librerías Educal. Muy probablemente haya una allá en Pachuca. También se vende en las librerías del Fondo de Cultura Económica, por supuesto. La versión impresa cuesta 186 pesitos nada más, barato, barato. Aunque pues son casi 400 páginas de contenido del libro, que yo espero que sea de utilidad. La versión digital también se puede adquirir en la librería virtual del Fondo de Cultura Económica, o en Amazon. En Amazon también, en la versión Kindle que ellos tienen, se puede adquirir la versión digital, que es obviamente más barata, como 80 o 90 pesos. Al Fondo de Cultura también se puede pedir por correo. Yo sé de algunos colegas y amigos que lo han pedido por correo al Fondo de Cultura, y les ha llegado en unos días. Parece que no es tan tardado. Entonces, pues simplemente para aquellos que estén interesados en este libro titulado Políticas Públicas, Enfoque Estratégico para América Latina, que es sobre el que vamos a hablar, vamos a hablar sobre los temas vinculados al libro, y este es el libro, pues lo puedan eventualmente adquirir. Si en la librería Educal de Pachuca no hubiera existencias en este momento, si hablan y piden que por favor la oficina, la matriz acá de Ciudad de México surta, sé que han estado surtiendo varias librerías Educal de manera relativamente pronta cuando hay solicitud en la librería. Entonces, pues disculpen por ahora sí que el espacio comercial, pero el libro, por cierto, se está vendiendo muy bien, la verdad. Ya llevo casi 500 ventas del libro, del ejemplar impreso, en unos meses, porque salió, hará que unos 4 o 5 meses la publicación.
y ya van casi 500 ejemplares. La primera edición fue de 1000 ejemplares. Así es que ya estamos a la mitad en solo 4 o 5 meses, lo que indica que ha tenido una aceptación muy grande, afortunadamente para mí. Y pues pidan el suyo para que no se agote antes que puedan adquirirlo. Esa es una táctica mercadotécnica, ¿verdad? Muy frecuente, pero pues la verdad es que sí se ha vendido muy bien, Edgar. Y con esto termino esta primera parte. Muchas gracias, José Luis. No te preocupes por parte del comercial, es parte de esto, es parte de la invitación, es una bibliografía que creo que debe ser ya en todo caso indispensable para todos los alumnos y a todos aquellos estudiosos de las políticas públicas. En ese sentido, también agradezco la presencia de asistentes externos, de las profesoras y profesores investigadores de nuestra institución, y en especial agradecemos la asistencia de nuestros estudiantes de las maestrías en planeación y desarrollo regional, desarrollo urbano sustentable y gestión y alta gerencia pública. Asimismo, José Luis, externo para ti, un saludo por parte de nuestra directora, la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, y nuestra secretaria académica, la doctora Concepción Gómez Juárez, quienes por motivos de agenda se encuentran en algunas entrevistas y cuestiones relacionadas con el CONACYT. No pueden estar con nosotros, pero te envían un saludo y están atentas de esta conferencia vía Facebook, en donde también estamos transmitiendo. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Esta mañana nos llevaremos a cabo la presentación del libro y conferencia Políticas Públicas, Enfoque Estratégico para América Latina, y una discusión sobre el Estado y políticas públicas de desarrollo. Para iniciar a continuación la discusión, me permito presentar al doctor Everardo Chiapa, de quien voy a leer un pequeño semblanza curricular. El doctor Everardo Chiapa es doctor en Políticas Públicas y maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la que también se desempeña como catedrático en el área de Economía del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas y en el doctorado de Políticas Públicas. Es miembro de la International Public Policy Association y de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, y fue miembro fundador de la Red por Esfuerzos para el Desarrollo Local Social, AC. Ha participado en proyectos académicos en el CIDE con temáticas sobre competitividad y sobre mejora regulatoria, ambos en ciudades mexicanas, así como en la evaluación de impacto del programa de educación inicial del CONAFE. Él también trabajó como analista en la Coordinación General para el Desarrollo Metropolitano y del Estado de Hidalgo. Ha participado como evaluador de programas públicos en el estado de Tlaxcala y como coordinador de las primeras evaluaciones externas de los programas públicos del estado de Guerrero. Se especializa en estudios sobre movilidad y transporte, asociaciones público-privadas, sociedad civil organizada y gobiernos locales. Actualmente realiza una estancia en el Colegio del Estado de Hidalgo con una investigación sobre dinámicas de movilidad intermetropolitana entre las zonas del Valle de México y Pachuca. Asimismo, se desempeña como consultor independiente en temas de movilidad y prevención de la violencia, entre otros. Recordarle al doctor Everardo que su primera participación es de 3 a 4 minutos inicialmente. Adelante, Everardo. Gracias, Edgar. Gracias, profesor José Luis, Alejandro, Alan, que estamos presentes en este evento y que pues siempre es bueno estar hablando de políticas públicas, sobre todo en un escenario actual donde necesitamos redirigir las acciones gubernamentales y en conjunto con la ciudadanía, pues para mejorar los problemas públicos. Me había solicitado, Edgar, preparar una intervención que tuviera que ver de manera general con políticas públicas, y a mí se me ocurrió la idea de poder presentar algo que tuviera que ver con la presencia o el alcance que tiene la investigación en políticas públicas en México. Edgar, no sé si pueda compartir pantalla, pero porque preparé algo que quisiera que viéramos. Adelante, creo que no. Listo. Sí. Bien, y bueno, con información del propio CONACYT y la clasificación que tiene de las áreas de conocimiento,
pues me di a la tarea de revisar cuál es la presencia de investigadores por área en estos conocimientos, sabiendo que las políticas públicas se insertan en la parte de ciencias sociales, ¿no? Entonces vemos primero que hay una distribución pues, más o menos equilibrada entre las áreas de conocimiento en nuestro país, ¿no? Que de entrada podría generarnos una expectativa acerca de que las políticas públicas pueden no estar, pueden no estar tan abandonadas o olvidadas entre las demás disciplinas, pero cuando vemos ya las cifras de las disciplinas de estas áreas de conocimiento en ciencias sociales, vemos que las políticas públicas tal cual, o sea, independientemente de otras disciplinas que pudieran tener relación con políticas públicas, pero políticas públicas como tales no tienen una presencia como sí lo tienen algunos otros temas, como podría ser la organización y dirección de empresas o la administración pública y otras cuestiones dentro de las ciencias sociales, ¿no? Esto es más o menos lo mismo, nada más ordenado, y vemos que pues las políticas públicas apenas los investigadores con un perfil meramente de políticas públicas, pues apenas son 12 en todo el país, ¿no? Digo, yo sé que hay muchos perfiles que tienen relación con los temas de política pública, pero digamos, la presencia de especialistas en políticas públicas todavía tiene pues amplio margen de mejora. Ahora, cuando vemos a los investigadores en ciencias sociales por entidad federativa en el país, pues vemos que la concentración de los investigadores pues está en las principales ciudades de México, ¿no? Que terminan siendo Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, sobre todo. Aquí hice algo medio tramposo porque si ven ustedes el tope máximo es de 414, pero la verdad es que la Ciudad de México tiene más de 600 investigadores. Entonces, digamos que la presencia de investigadores ahora, o sea, en un primer plano, en ciencias sociales, está altamente concentrado en las principales ciudades del país y que falta mucha presencia de ellos en las demás entidades. Cuando vemos a los investigadores en ciencias políticas y ciencias económicas, considerando que son las principales disciplinas con las que tienen relación las políticas públicas, vemos un fenómeno muy similar, ¿no? Donde Jalisco, Nuevo León, incluso Baja California por la presencia, por ejemplo, de la Autónoma de Baja California o el Colegio de la Frontera Norte, y obviamente la Ciudad de México tienen alta concentración de investigadores en estas áreas. Ahora, si nos vamos más a detalle, bueno, más bien, cuando vemos los programas de formación sobre políticas públicas pertenecientes al Padrón Nacional de Programas de Calidad de CONACYT, vemos también que la concentración de estos programas están en las principales entidades o las de mayor desarrollo en el país. ¿A qué voy con esto? Que cuando nosotros volteamos a ver la situación de las ciencias sociales y las políticas públicas y las disciplinas con las que tienen relación las políticas públicas, vemos que no abarca todo el territorio nacional y que precisamente las obras como el libro que recientemente publicó el profesor José Luis tienen en parte ese propósito, preparar o ayudar a la preparación de perfiles de profesionales en las políticas públicas que no solamente estén concentradas en las principales ciudades de México, sino que tengan un alcance mayor en las demás entidades, porque las necesidades de estos perfiles pues es permanente y no únicamente en un ámbito nacional, digamos, relacionado con las acciones que toma el gobierno federal, sino también en el nivel local, ¿no? Yo que dicho sea de paso es un interés muy particular, pero creo que pues el panorama nos indica que los programas de políticas públicas tendrían que extenderse aún más y que también los investigadores pues necesitan mayor presencia. Digamos, los profesionales, analistas, estudiosos de las políticas públicas aún tienen un margen muy amplio de crecimiento en nuestro país. Y hasta ahí mi primera intervención. No sé,
Muchas gracias al doctor Chiapa. A continuación, sigue la presentación del maestro y doctorante Alejandro Franco Segura. Él es director de Desarrollo Científico y Tecnológico e Innovación del Consejo de Ciencia y Tecnología e Innovación de Hidalgo. Me voy a permitir leer un breve extracto curricular. El maestro Alejandro Franco Segura es licenciado en Economía y tiene especialidad en Dirección de Empresas y la maestría en Gestión Administrativa por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. También es maestro en Gestión Pública Aplicada con enfoque en Prospectiva Estratégica y Desarrollo Regional por el Tecnológico de Monterrey. En el año 2015 realizó una estancia académica en la Universidad de George Washington, cursando el programa de Teoría y Operación de Economías Modernas en Latinoamérica. Actualmente cursa el programa de Doctorado Políticas Públicas en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En 2001 inició su trayectoria laboral en la Administración Pública Estatal. Ha sido subdirector de Desarrollo Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico, director del programa Fondo PYME en el Instituto de Inteligencia de Competitividad Empresarial y secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Económico. Desde 2013 es director de Desarrollo Científico y Tecnológico e Innovación en el Consejo de Ciencia y Tecnología e Innovación de Hidalgo. En su actividad docente ha sido catedrático desde 2003 en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en las áreas de Economía Regional, Inteligencia de Mercados, Consultorías, entre otras, así como director de 3 tesis a nivel posgrado. Cedemos el uso de la palabra al maestro Alejandro Franco. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días a toda la audiencia del Colegio del Estado de Hidalgo y muchas gracias también por la oportunidad y la invitación a este evento tan importante en su seminario, ¿no? del Colegio del Estado de Hidalgo. Agradecer ahí a los directivos del Colegio del Estado, a la Secretaría Académica, gracias a ti, Edgar, por esta invitación y sobre todo también la oportunidad de poder compartir tanto con el doctor José Luis Méndez, mi maestro, el doctor Everardo Chiapa, a quien le agradezco también la confianza en este tipo de procesos, y por supuesto con Alan, que tenemos la oportunidad de poder vertir algunas ideas, reflexiones, comentarios respecto, pues no solamente del libro, que creo que en la segunda parte de nuestra intervención me gustaría ya abordar algunos aspectos del libro. Sin embargo, hoy, en este momento, pues poder compartir el rol del Estado, ¿no? Frente a las políticas públicas, ¿no? ¿Cuál es el papel? También, ¿cuáles son los retos, los compromisos que tiene el Estado? Justo el doctor José Luis Méndez, dentro del trabajo que presenta en este libro, pues justamente habla de un rasgo importante que tienen los gobiernos en América Latina, ¿no? Este rasgo de poder descentralizar este poder, de tener esas acciones conjuntas con el poder ejecutivo, con el poder legislativo, con el poder judicial, y que por un lado, ¿no? Parece ser que esto pues facilita un proceso y los mecanismos de ejecución de políticas públicas, pero también tiene por el otro también sus debilidades, ¿no? Donde se encuentran esas camarillas, estos elementos burocráticos, donde pues solamente el abordamiento, el abordar los problemas, pues derivan justamente de ciertos grupos, pero también las implicaciones que tiene dentro de la burocracia, ¿no? Una burocracia ciertamente débil, con baja profesionalización, ¿no? Vinculada, como lo plantean en el libro, quizá con una relación muy directa, que los países desarrollados pues cuentan con un cuerpo importante de burocracia en la cual tienen los elementos técnicos, tienen los elementos de análisis. Sin embargo, en los países con menos desarrollo, pues tienen muchos problemas. Aquí en América Latina, pues se da énfasis que en nuestro país, justamente, pues hemos pasado por procesos de esta naturaleza, ¿no? Donde se trata de reforzar esa capacidad institucional, ¿no? Donde en este caso el Estado mexicano, a través de planteamientos de desarrollar o profesionalizar al servidor público, al funcionario, pues también se ha enfrentado con muchas complejidades y con muchas adversidades, porque si bien, como se ha planteado por algunos autores, este proceso de profesionalización en los países latinoamericanos también viene relacionado con este proceso democrático, ¿no? Este proceso donde hay esa participación democrática, hay cambios incluso en las presidencias, en los ejecutivos estatales y federales, pero también este Estado, ¿no? Se llama así este Estado paternalista, de querer atender y volcado al desarrollo, ¿no? Al desarrollo económico y social, de atender problemáticas, pues también cada vez más complejas, problemáticas pues a nivel de tener que atender los diferentes actores en las políticas,
públicas, pero sobre todo, pues también a veces cayendo en esta famosa trampa de un problema perverso, ¿no? Donde el Estado de repente ya se ve entrampado y pues con tal de salir, pues ejecuta también políticas públicas pues con un alto reconocimiento social, ¿no? Donde a lo mejor se va a temas de obras o temas que resuenan o que generan resonancia de manera rápida, pero que no visualiza muchas veces el largo plazo, ¿no? Esta característica y este contexto, como lo plantea el autor en el libro, de las características en América Latina, ¿no? De entender el contexto y lo estratégico que son las políticas públicas. Y justamente aquí, en este sentido, me gustaría hacer un segundo momento en mi comentario, de también, si por un lado el Estado enfrenta estas complejidades, por un lado, pues los mecanismos y los instrumentos, el tema de la implementación, también hay oportunidades, ¿no? Justo ahora con este tema de la pandemia se ha resaltado un tema del uso de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Por el lado del sector privado se habla de una digitalización, pero por el lado del sector público también de atender a través de las tecnologías de información pues nuevos modelos y nuevos procesos de cómo abordar las políticas públicas. Y justo aquí en estos instrumentos y mecanismos, ahora sí que muy innovadores, hablando un poquito de las dependencias de donde yo provengo y colaboro, pues el tema de la innovación, ¿no? El tema de la innovación pública, por un lado, a través de los laboratorios, de poder generar esa co-creación de políticas públicas, que justo uno de los problemas que tiene el Estado es la legitimidad que tiene con la población y con la ciudadanía, ¿no? Para poder desarrollar acciones de política pública colectiva, y justo este tipo de laboratorios de innovación o laboratorios de políticas públicas, que no propiamente, a lo mejor hace un par de años ya era una moda, y que hoy algunos estados lo han tomado como una necesidad, ¿no? De poder generar a través de estos laboratorios instrumentos, apoyarse de metodologías, generar procesos pues más rigurosos, ¿no? Más vinculados a la parte científica, para que las decisiones que se tomen pues sean pues cada vez más cercanas a las problemáticas que estamos enfrentando. Y justamente en esa reflexión, el planteamiento de cómo enfrentaremos, ¿no? Los que estamos dentro de la toma de decisiones respecto al sector público, pues con estas nuevas herramientas que cada vez hacen más fácil, por un lado, el análisis, ¿no? Pero también por el otro, más lejano, porque siempre también la tecnología tiene su proceso, vamos a llamarle así, inequitativo, ¿no? Los que tienen recursos para tener software, sistemas, aplicaciones, infraestructura, equipamiento, quizá tengan una oportunidad para poder tener un laboratorio y infraestructura que les permita desplegar acciones con mayor rapidez. Pero también habrá entidades o gobiernos, ¿no? Que pues no, quizá lo vean todavía muy lejano tener o contar con esto. Y no solamente hablando en un tema de gobiernos nacionales, también en el orden local, ¿no? Creo que los municipios hoy siempre han tenido una tarea pendiente con la población. Sin embargo, justo con este tema de las tecnologías de información, pues también se van a ver todavía más rezagados y algunos más fuera de este centro importante de la toma de decisiones para el desarrollo de sus regiones. Yo dejaría ahí esta reflexión, justo solamente comentar que pues los estados tenemos una gran responsabilidad de poder ejecutar las políticas públicas con mayor eficiencia. Si bien decía el doctor en una de sus exposiciones que por mucho que el analista de las políticas públicas se acerque, haga aproximaciones, llega a unas realidades, pues nunca va a estar en los zapatos, ¿no? del que ejecuta, del que está dentro, del que está trabajando con todas las complejidades y todos los factores que están alrededor en la toma de decisiones. En este apartado, pues yo quedo hasta ahí y espero la segunda ronda. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Franco Segura. A continuación, vamos a ceder el uso de la palabra a Alan Isla Ruiz, estudiante de la Maestría en Planeación y Desarrollo Regional. Me voy a permitir leer un breve extracto de su semblanza. En este sentido, Alan Isla Ruiz estudia el tercer semestre de la Maestría en Planeación y Desarrollo Regional del Colegio del Estado de Hidalgo. Es politólogo de formación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha trabajado en asociaciones civiles, participando en cursos y proyectos sobre temas relacionados con la transparencia, el acceso a la información pública, la ciudadanía y las políticas públicas. También ha realizado ponencias sobre la cultura política de la juventud, las políticas públicas locales
y también ha escrito sobre la relación entre la ciudadanía y la planeación regional. Actualmente es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencia Política, la Red Académica de Gobierno Abierto y la Red Mexicana de Jóvenes por la Investigación. Es miembro fundador del Laboratorio de Observación del Gasto Público de Hidalgo. Su tema de investigación tiene que ver con las variadas dinámicas de la ciudadanía en espacios metropolitanos y los retos que enfrenta la planeación pública en el ordenamiento territorial y la gobernanza de las ciudades actuales. Adelante, Alan. Buenos días a todos. Para mí, bueno, es un gusto compartir con el doctor Everardo, quien en algún momento fue mi profesor, y con el maestro Alejandro, y también pues la oportunidad de que me dio el doctor Edgar Castillo, quien también es mi director de tesis, pues para compartir pues algunos comentarios. El objetivo de mi intervención tiene que ver más con plasmar de alguna forma pues algunas inquietudes de los estudiantes del colegio referente a la cuestión del desarrollo y las políticas públicas. Lo primero que nos encontramos quienes pues estudiamos al desarrollo es que, bueno, este es un concepto polisémico, multidisciplinar, multidimensional y polivalente, que enfrenta pues bastantes retos, creo yo, de carácter epistemológico, como sucede en otros conceptos complejos en ciencias sociales, ¿no? Como democracia, como sociedad. Digamos que entre más amplios son, pues se pierde un tanto su esencia original, ¿no? Por así decirlo. De la perspectiva del desarrollo, digamos que me ocuparé en desarrollar mi comentario es sobre el desarrollo regional y las políticas públicas, no solo porque pues, estudiamos aquí en el colegio, sino por la relevancia de este campo disciplinar en los últimos años. Desde mi perspectiva, el aspecto regional del desarrollo ha tenido tres grandes momentos en la historia política de Latinoamérica, ¿no? Que es el espacio que se encarga el libro del doctor José Luis Méndez, ¿no? El primer periodo, digamos, es de los años 40 a los 60 más o menos, donde la creciente institucionalización de las áreas de intervención de las políticas públicas, la economía, la cultura, digamos, obligó a comprender mejor el territorio. De esta forma surgieron las primeras regionalizaciones naturales, culturales, con rigor científico. Ya existían regionalizaciones antes, pero a partir de este momento ya se usa el método científico. El segundo momento, digo yo, entre finales de los 70 y principios de los 90, donde la liberalización de la economía y la reducida capacidad del Estado para solucionar los problemas públicos obligó a eficientar los instrumentos de política económica en el territorio. Aquí las regionalizaciones tomaron un papel estratégico para continuar con el proceso de expansión de las ciudades y la industrialización como reflejo de la búsqueda propia del paradigma de la modernidad. Digamos, en este momento el desarrollo era igual a industrialización, ¿no? Era igual a tener un trabajo en la ciudad y entonces pues empezó, digamos, este proceso de migración a las ciudades y expansión de las ciudades. Y en un tercer momento, digo yo, luego de la crisis de 2008 en el mundo, donde se reconoció que las limitadas capacidades del Estado para comprender los múltiples factores que detonan el desarrollo, que bueno, en el libro también lo habla sobre este momento posmoderno, que igual puede ser como anterior a esta crisis, ¿no? Necesitaban una nueva, digamos, descentralización territorial, ¿no? El Estado se volvió a descentralizar por un lado, y por otro lado se necesitaban políticas específicas para problemas regionales concretos, entonces se volvió a hablar de desarrollo regional. Aquí la fragmentación y la desestructuración económica de la clásica dicotomía rural-urbano comenzó a permear pues, los análisis regionales. Esta, digamos, nueva ruta de análisis sobre la crisis del desarrollo en los espacios urbanos, principalmente la desigualdad, como incluso reconoce la CEPAL, que es el mayor problema de Latinoamérica, y lo que se ha denominado así como nuevas ruralidades, es decir, estos nuevos sentidos o sentidos alternativos a los significados, los límites y las relaciones del mundo rural, abrieron un campo intersticial entre el urbano y lo rural. Entonces, pues esta nueva concepción, digamos, esta forma particular del desarrollo regional en América Latina, evidentemente tiene consecuencias también en el proceso de políticas públicas, y en particular, y aquí es donde se encuentra como mi punto de esta primera intervención, permea esto en la capacidad del analista de políticas públicas. Pero lo que yo digo es que
más allá de que sea un problema técnico o de profesionalización del analista de políticas públicas, tiene que ver con cómo es que resuelve el profesional o el analista de las políticas públicas las diferentes visiones del desarrollo que se han formado precisamente de estos nuevos estudios sobre los análisis regionales, ¿no? Y bueno, esta sería mi primera intervención. Agradecemos a nuestro estudiante y ahora empezamos con un bloque de réplica y reflexión, sobre todo en relación con la obra que hoy se presenta. Así que cedemos nuevamente la palabra al doctor Everardo Chiapa. Gracias, Edgar. Yo voy a tratar como de englobar algunos de los comentarios que escuché tanto del maestro Franco como de Alan. Y quisiera empezar por lo que mencionaba Alejandro sobre la instrumentación de las políticas públicas como una de las tareas del Estado, pues al menos en lo regional, ¿no? Y hablando particularmente aquí del Estado de Hidalgo, nosotros hemos experimentado algunos cambios en el Estado de Hidalgo como apuntando a justamente instrumentar las decisiones de política pública y sin embargo pareciera que no tenemos la dotación necesaria de capacidades de gestión de los instrumentos disponibles para el gobierno estatal. ¿A qué me refiero con esto? Y lo conecto con lo que recién decía Alan. Me parece que la formación de analistas y de tomadores de decisión en política pública es una condición necesaria previo al ejercicio del Estado. O sea, de nada serviría tener instituciones e instrumentos y herramientas disponibles para el gobierno si no tenemos la dotación de capacidades necesarias. Y no son capacidades que pueda adoptar la institución como tal, ¿no? Ni la infraestructura. Es el individuo, es el tomador de decisiones como individuo que trata de resolver alguna situación, un problema público, pero de manera sustentada, ¿no? Entonces, digamos, ahí habría que verlo como en dos momentos. Una, en la que al Estado, o bueno, el Estado se dota de infraestructura, de institucionalidad, y paralelamente va habiendo un proceso de formación y de capacitación o de generación de capacidades del tomador de decisiones. También habría que partir, como bien decía Alejandro, de que no es el mismo perfil quien ejecuta que quien analiza, sobre todo quien pudiera analizar de manera externa o ajena a los espacios de decisión. En ese sentido, yo creo que instituciones como el Colegio de México, el Colegio del Estado de Hidalgo, las universidades tienen un rol importantísimo en esta parte de generación de capacidades y en la formación de analistas públicos. Pero vamos, principalmente lo veo en dos momentos. Uno, la formación y otro, la ejecución, dotados ambos de capacidades. Muchas gracias, Everardo. Cedemos el uso de la palabra al maestro Alejandro Franco. Muchas gracias, doctor. Pues aquí me gustaría igual iniciar un poquito, como me quiero enfocar un poco más al libro, comentarles que, bueno, yo fui de los primeros libros que el maestro José Luis Méndez hablaba de su tiraje, ¿no? Justamente después de la presentación que tuvo en la Feria de Minería, yo platicaba incluso con el doctor Everardo que cómo lo conseguía, se nos vino encima la pandemia y después fue complejo, y justamente el doctor Everardo fue quien me orientó que en el Fondo de Cultura Económica lo podría encontrar, ¿no? Y bueno, también he estado ahí promoviendo con mis colegas cuando estoy estudiando esta área y este ámbito. Pues muchas gracias, Alejandro. No, pues justamente es retomando lo que decía el doctor Everardo respecto a el papel de la persona, ¿no? Del individuo. El autor resalta mucho que el objetivo de esta obra es contribuir a la formación, ¿no? De profesionales en análisis de la política pública. Y me gusta mucho cuando habla de la aproximación, porque justo en esa aproximación de las realidades hablan de si bien hay metodologías, ¿no? Hay rigurosidad,
hay ciencia en este análisis y hay multidisciplinaridad, como ya lo han comentado. O sea, bien, también hay un tema que ha comentado en diferentes momentos sobre el tema de ese analista público como artesano, ¿no? Ese analista público donde se hace uso de su creatividad, de su conocimiento, pues para poder formar y generar cosas, hablando en esta analogía del artesano, pero también dando cuenta que las complejidades y los retos y las problemáticas que enfrenta pues son diversas, ¿no? Y en ese sentido, pues entra la multidisciplinaridad y entran los equipos de trabajo y entra la parte de las herramientas y los instrumentos. Y de verdad que yo hago énfasis en esta parte de las herramientas e instrumentos porque justo se viene una ola, ¿no? Y ahora Alan, que pues una persona mucho más joven, al menos que mi persona y los jóvenes que están ahorita en el foro, pues hablan, ¿no? De herramientas de softwares como R, ¿no? De Stata, que Python, que inteligencia artificial aplicada a las políticas públicas. Y de repente, pues para uno que ya está un poquito más para adelante, pues dice, híjole, pues creo que yo ya me quedé fuera en este sentido. Y justo la obra resalta esta parte, ¿no? Esta parte de decir, bueno, sí, si bien hay rigurosidad y hay ciencia, es importante entender los contextos, ¿no? Y en ese sentido, el contexto que vive América Latina, ¿no? Las problemáticas que tiene el propio Estado, ¿no? Los problemas que tiene la burocracia en la implementación, y todos estos elementos es un enfoque estratégico, ¿no? Que también un poco complejo y a lo mejor sencillo hablar de lo estratégico en tema de las políticas públicas, pero también este libro también permite pues adentrarse y profundizar justamente en el ciclo de las políticas públicas, que si bien algunos autores y algunos especialistas en este ámbito hablan de una hiperespecialización en el ciclo, ¿no? A mí me gusta mucho esta obra porque justo, a diferencia de otras, hace un elemento muy puntual de la problematización, ¿no? Un elemento que mucho es un punto de partida importante, porque a veces en los gobiernos diagnosticamos y ya damos la medicina o ya está dando la receta, pero no sabemos realmente cuál es el problema, ¿no? Y es ahí justamente donde se empiezan a traslapar pues, estas etapas y de repente pues una forma de salida por parte del Estado de decir, bueno, pues es que tengo el problema encima, no puedo estar planeando, tengo que estar ejecutando y a la vez tengo que estar evaluando. Y justo pues, en esa maraña y en esa bola de circunstancias, pues hay una salida muy rápida por parte del ejecutor de la política pública. Y el libro justamente hace un esfuerzo académico, creo yo, un esfuerzo teórico de hacer un análisis muy rápido por un marco analítico, dice la autora aquí en su índice, pero también un marco prescriptivo, ¿no? Con algunos ejemplos, con algunos casos muy específicos, tampoco no con mucha profundidad, pero que se hace obligado para un servidor público este libro, ¿no? Yo buscaba cuál era el objetivo de esta publicación y lo que encontraba decía, es un libro que va dirigido a estudiantes de licenciatura y de maestría y de doctorado, pero también de la ciudadanía y de la población que le interesa el análisis de la política pública. Pero también del funcionario y servidor público que le interesa y está preocupado por su formación y por generar mejores tomas de decisiones, tener mejores herramientas y al menos tener una base sustantiva importante para su actuar dentro del servicio público, ¿no? Entonces, voy cerrando. Al final de cuentas, el libro no es un manual, como también lo explica el autor, pero tampoco no es un antimanual, dice, ¿no? Sin embargo, es un elemento que permite a los que estamos estudiando las políticas públicas tener una base muy ejecutiva, muy resumida, muy sucinta, ¿no? De lo que es todo el análisis de las políticas públicas con un contexto latinoamericano, ¿no? Con un enfoque estratégico y con la oportunidad de poder profundizar pues, en cada una de las áreas con las recomendaciones que el autor hace respecto a cada una de las fases o las etapas del ciclo de las políticas públicas y dejando en este sentido una obra que seguro coincido con el doctor Edgar cuando hablaban al inicio, será un referente para los estudiosos de las políticas públicas en los diferentes ámbitos académicos, ¿no? Por lo que rescato igual el trabajo y el apoyo que hace el Colegio del Estado de Hidalgo en formar estudiantes pues, más preocupados, ¿no? No solamente por su ámbito académico, sino preocupados por el tema social, y eso pues, los vincula justamente a atender los problemas que tenemos en nuestros contextos, específicamente en nuestras regiones, y en el caso aquí, pues en el Estado de Hidalgo. Yo dejaría ahí la obra y felicitar al doctor José Luis Méndez por este libro, que de verdad a los que estamos estudiando, en mi caso que estoy estudiando el doctorado, pues también me ha ayudado a resumir muchos libros que nos han dejado los maestros y entender otras cosas que
quizá en tanta profundidad a veces no se entiende, y pues el libro nos permite tener de manera ejecutiva, sucinta y precisa algunos elementos del ciclo de las políticas públicas. Muchas gracias. Gracias, maestro Franco. Cedemos el uso de la palabra a Alan para que nos dé su reflexión final. Bueno, yo justo estaba pensando, o sea, que si quisiéramos como categorizar cuáles son los problemas pues, de las políticas públicas en la región latinoamericana, diría que por un lado está esto que también relata, digo yo muy bien el libro del doctor José Luis, es pues la historia, la herencia, ¿no? De la herencia histórica política, ¿no? Que digamos empieza con la conquista de América y digamos todo esto que generó al final pues estados débiles, ¿no? O sea, digamos con una fachada aparentemente grande que pues llevó incluso hasta gobiernos militares, pero que pues sigue teniendo, digamos, limitadas capacidades institucionales, ¿no? Para generar analistas de políticas públicas, como ya bien igual nos enseñaba el doctor Everardo sobre, pues, todavía la concentración, la alta concentración de las instituciones que forman analistas de políticas públicas en el país. Y bueno, estas características, pues, del Estado latinoamericano que también ya nos platicaba el maestro Alejandro, ¿no? Lo que yo digo es, también para ampliar mi primer comentario, es que, digamos, criticar esta visión del desarrollo de la modernidad y que, hablando justo de la posmodernidad como esta, digamos, crítica o esta apertura del propio concepto, pues lleva a algo, digamos, más complejo desde mi punto de vista, ¿no? Es el desarrollo posmoderno implica admitir que coexisten diferentes visiones del propio desarrollo que tienen que ver con, ya no tanto con con las verdades que produce el conocimiento científico, sino con lidiar las diferencias o los conocimientos que existen, los saberes tradicionales o las formas de organización comunitaria que son como muy particulares de América Latina. Entonces, a lo que el objetivo, digamos, de esta visión es justo criticar si es posible una ciencia o una epistemología latinoamericana, ¿no? Que parta de los problemas propios de la región. Por eso yo decía que desde mi punto de vista, el problema no es estrictamente profesional, ¿no? Es estrictamente técnico, que si bien tiene que ver con la formación teórica de los analistas, creo yo que es un poco más allá pues de lidiar con teorías, ¿no? O sea, tiene que ver con aceptar que existen verdades que están fuera del campo del conocimiento científico. Entonces, por eso digo yo qué tipo de enfoque epistemológico, teórico, metodológico deben fraguar o deben construir los analistas de políticas públicas para conciliar estos diferentes saberes y en general, pues, las formas de entender al desarrollo. Y bueno, ¿cuál es el papel de las instituciones que forman a los analistas y a los profesionales en políticas públicas? Y, o sea, ¿cuál es, digamos, el papel de la promoción del profesionalismo en el servicio público? Digamos, tratando de justo combinar esta parte, digamos, sobre la necesaria, sobre el necesario debate político ideológico que se necesita para tener buenas políticas públicas y por otro lado esta necesaria profesionalización de los analistas de políticas públicas. Creo yo que hace falta ahí como un puente para, digamos, comprender mejor digamos, estos retos que existen en América Latina y justo sobre la posible existencia de una ciencia latinoamericana, pues hay bastantes críticas, ¿no? Sobre si es posible una ciencia latinoamericana, por ejemplo, lo que dice Alan Turing o Peter Wagner pues sí, sobre esta crítica del desarrollo como concepto que surge en Occidente y que deja fuera pues otras formas de comprenderlo a partir de una epistemología latinoamericana, ¿no? O también como se conoce y como se ha desarrollado un poco sobre las epistemologías del sur, ¿no? O sobre estos estudios de la decolonialidad y estas
pues digamos, críticas pues a esta visión, digamos, técnica del desarrollo, ¿no? Y bueno, esa sería como mi inquietud respecto al tema de políticas públicas y desarrollo regional. Muchas gracias, Alan. Agradecemos a nuestros participantes en la discusión y ahora vamos a dar paso a nuestro invitado, el doctor José Luis Méndez. Previamente me permito leer una semblanza del doctor. El doctor José Luis Méndez es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Tiene una trayectoria profesional de 40 años en el estudio y la práctica de la función pública. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colmex y la maestría y doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Pittsburgh. Elaboró una tesis doctoral sobre políticas públicas comparadas bajo la dirección de Guy Peters. Los campos de investigación, docencia, ejercicio profesional y consultoría que ha desarrollado han sido principalmente los de formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas, gestión de personal, es decir, servicio profesional de carrera, planeación estratégica, liderazgo público, capacidad institucional y reforma del Estado. Es investigador nivel 3 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, miembro del Comité Ejecutivo de la International Public Policy Association, coordinador de Grupo de Investigación Ejecutivo, Legislativo y Políticas Públicas de la Asociación Mexicana de Ciencia Política, AMECIP, y coordinador del Diplomado Conjunto Colmex, EAPC-CDMX, Políticas Públicas para la Inclusión y el Bienestar. Ha ocupado diversos cargos públicos como jefe de unidad de servicio profesional y recursos humanos del gobierno federal mexicano, jefe de la unidad de análisis de la oficina de la presidencia y director ejecutivo del servicio profesional electoral del Instituto Nacional Electoral. También ha sido asesor de varios secretarios de Estado de México, coordinador de diversos programas docentes y consultor para entidades como el Banco Mundial, las Naciones Unidas, la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Federal Electoral, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, así como varios gobiernos estatales mexicanos y agencias privadas de consultoría. Tiene 94 publicaciones académicas en español, inglés y portugués. Ha publicado 10 libros, diversos artículos en revistas de prestigio y asimismo ha impartido 55 cursos semestrales y 64 conferencias magistrales en múltiples universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa. En los últimos años ha impartido el curso Políticas Públicas en la licenciatura en Política y Administración Pública y en la maestría en Ciencia Política del Colmex, el curso Liderazgo, Dirección y Asesoría Gubernamentales y el seminario de posgrado Estado y Políticas Públicas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros, José Luis. Te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Edgar, por esta presentación tan generosa. ¿Cómo vamos de tiempo? Sería mi primera pregunta para hacer un cálculo. Bueno, yo pensaría que adelante. Quizás podríamos terminar por ahí de las 12:30, adelante. Si les parece. A mí me gustaría mucho abrir también la posibilidad a que entiendo, la mayor parte de ellos son estudiantes y algunos profesores, a abrir la oportunidad a quienes de ellos quisieran hacer algún comentario breve o una pregunta, lo pudieran hacer y lo pudiéramos considerar. Entonces, en función de eso, yo quisiera hablar quizás solamente unos 10, 15 minutos máximo en relación a algunos temas, para así dejar oportunidad al menos unos 20 minutos para que hagan comentarios y preguntas también por parte de quienes nos están escuchando. A lo mejor una opción, no sé, Edgar, es que vayan poniendo en el chat, si eso es posible, algunas de sus comentarios o preguntas, y que luego tú retomes, eso acelera luego un poco las cosas, que tú retomes el nombre y el comentario y podemos quizás tener varios bloques de 2 o 3 preguntas en que podamos reaccionar los que hemos estado participando hasta ahora. Ok, bueno, antes que nada a mí me gustaría, la verdad, pues felicitarlos a todos ustedes, miembros de la comunidad, sí, del Colegio del Estado de Hidalgo, por el interés en estos temas, ¿no? A mí me parece que México, América Latina y México incluido, están en una situación muy, muy difícil en estos momentos.
derivado quizás de dos principales procesos. En primer lugar, un debilitamiento del crecimiento y desarrollo económico en América Latina desde hace pues ya unos 5 o 7 años, un fuerte debilitamiento de la capacidad de las economías latinoamericanas, incluyendo la mexicana también. Y el segundo proceso, obviamente, pues es el proceso asociado al COVID, ¿verdad? Que ha agravado esta circunstancia tan difícil de los países latinoamericanos y de México en particular. A mí me parece que México, por desgracia, en los últimos años no ha podido realmente resolver de manera adecuada los varios problemas públicos que en realidad se han venido agravando, por desgracia, ¿sí? Y no estoy hablando de este gobierno solamente, en realidad es un proceso que viene pues prácticamente desde el inicio de la etapa de inicio de consolidación de la democracia mexicana a partir de 1997-2000, que pues abrió por un lado, en efecto, un gran beneficio que ha sido nuestra democracia, pero por otro lado, no se ha podido desarrollar de manera simultánea otro de los elementos fundamentales del desarrollo, ¿sí? Del desarrollo de cualquier nación. Y por eso México es un estado débil, ha sido un estado débil por décadas, ¿sí? Y yo no sé en qué medida vamos a poder salir de este estado débil que no está pudiendo resolver adecuadamente los problemas públicos desde hace varias décadas. Este gobierno pues está iniciando, podemos discutir en qué medida las políticas y decisiones que ha tomado están favoreciendo o no el desarrollo. Como está apenas iniciando, podría ser un poco, para algunos es temprano evaluar y para otros ya evaluable. En fin, lo podemos discutir con mucho gusto, pero el punto que yo quiero señalar es que esto no es un problema de un gobierno, ¿sí? Es un problema, por desgracia, ya siento yo estructural. México tiene problemas con la naturaleza de la élite política que tenemos en este momento, y por eso es que los felicito, por el interés que tienen en estos temas, porque yo creo que en manos de ustedes, de los jóvenes, pues esto es una perogrullada, pero hay que decirlo, en manos de ustedes pues va a estar el futuro de este país tan problematizado, tan complicado que tenemos en este momento, y el interés que tienen por los asuntos públicos, entonces, es muy, muy importante para que pues ustedes, ojalá en un futuro no muy lejano, sean quienes puedan conducir este país por rumbos más exitosos de desarrollo. Paso ahora a un tema que tiene que ver en buena medida con lo que tocaba Alan. Quizás voy a inclinarme un poquito más a lo que tocaba Alan, porque la mayor parte de la audiencia, según entendí, son estudiantes y él está reflejando pues estas inquietudes, como él señaló, al menos algunas de las inquietudes de los estudiantes, y entonces no me voy a poder referir mucho a los interesantes comentarios de Berardo y Alejandro. Trataré quizás de hacerlo más hacia el final, dependiendo del tiempo. Miren, para mí hay una clave muy clara de lo que ha sido la base del desarrollo en las naciones llamadas más desarrolladas, ¿sí? Podemos hablar de varias claves, pero yo me quiero referir aquí a una y en buena medida en relación a lo que señaló Alan. En los países llamados más desarrollados, se generó en un momento dado un círculo virtuoso, ¿sí?, entre varios elementos que se retroalimentaron de manera positiva y que catapultó el desarrollo de esas naciones en esos países, ¿no? Y estoy hablando prácticamente de todos los países denominados más desarrollados, ¿no? Casi todos o todos tienen esta característica que yo les voy a mencionar ahora, aunque con sus matices, ¿no?, y sus adaptaciones, pero aún así tienen esta característica. Esa característica
ha sido la presencia importante, activa, de tres actores. Por un lado, los políticos en un régimen democrático, ¿sí?, que ha favorecido la competencia electoral partidista y que ha generado una élite política determinada, ¿sí? En segundo lugar, la burocracia profesional, ¿sí?, producto de regímenes, así como el régimen democrático, de regímenes o un régimen meritocrático para ingresar al sector público y convertirse en un funcionario público, ¿no? Ahí es donde entran los analistas profesionales de política pública, a los cuales me voy a referir un poquito más adelante. Y finalmente, la ciudadanía, ¿sí? Una ciudadanía informada, lo cual tiene que ver también con lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Es decir, educada, con información, con interés en los asuntos públicos, participativa, ¿no?, a través de universidades, de organizaciones de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Esos tres elementos han conformado entonces una suerte de tripié que se ha retroalimentado, ¿no?, de diversas formas. Pero trato de resumir ese proceso de retroalimentación y ese círculo virtuoso de la siguiente manera. En estos países llega un político al poder a través de las elecciones y de un régimen competitivo y sabe que tiene que dar resultados precisamente porque está ante un régimen competitivo y quiere dar resultados, ¿verdad? Resultados en términos de resolución de los problemas públicos. Muy bien. Entonces llega este político al poder y se encuentra con una burocracia profesional ahí en el poder, ¿sí?, en el ejecutivo y en el legislativo. Se encuentra con una burocracia profesional que es capaz, como bien decía Everardo, está capacitada, ¿sí?, que fue seleccionada con base precisamente en su capacidad y entabla un diálogo con esa burocracia, ¿sí?, profesional. La burocracia profesional sabe que esta burocracia, no son los destinados a gobernar, no son los que deben gobernar, porque en un régimen democrático quien debe gobernar son los políticos. Pero sí tienen un papel que cumplir, un papel digno, ¿no?, como por ejemplo el papel del analista de políticas públicas, que yo digo en el libro que es una función digna, que debe dignificarse, debe valorarse y debe respetarse, ¿sí? El analista de políticas públicas es uno de los tipos de esa burocracia profesional. Bueno, el político llega con esa burocracia y así como la burocracia sabe que quien debe tomar la decisión final es el político porque estamos en una democracia, el político sabe, ¿sí?, que debe tomar en cuenta el consejo, el análisis de esa burocracia profesional, ¿eh?, que se puede beneficiar mucho de ese análisis y que si bien planteó una plataforma electoral dentro de la competencia partidista que se dio en la arena electoral, ahora viene el momento de evaluar, ¿sí?, de nuevo con la burocracia y con la ciudadanía, y eso voy en un tercer paso, pero inicialmente con la burocracia, ¿sí?, profesional, cuáles son las mejores formas de resolver los problemas públicos, ¿sí? Muy bien, ahora en ese proceso, y ahí voy a lo que mencionaba Alan, también debe participar la ciudadanía, ¿no? Y en el libro, por eso yo tengo una sección, toda una sección sobre participación ciudadana y social. Y en ese sentido también hago una referencia a lo que mencionaba Alan. El analista de políticas públicas debe concebirse a sí mismo y debe ser más bien una suerte, ya lo he dicho yo varias veces, ¿no? Lo volvió a comentar Alejandro. En realidad es una metáfora de Wildawski, un clásico, un autor clásico de las políticas públicas,
El analista de políticas públicas en este escenario debe visualizarse a sí mismo como un artesano, ¿sí? No debe visualizarse como un tecnócrata, que es yo creo a los que Alan se refería. Y yo creo que también por eso ahorita probablemente hay estos prejuicios en contra de los científicos, de los expertos, porque por mucho tiempo y en algunos gobiernos los analistas de políticas públicas, los expertos, los funcionarios, adoptaban esta posición de tecnócrata, yo lo sé todo, ¿sí? No tengo por qué darle espacio de participación a la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Yo lo sé todo, yo soy un científico que conoce la realidad de una manera precisa y por lo tanto sabe cómo manipular la realidad y quien tiene que imponer las decisiones soy yo, casi como a la manera de un rey filósofo de Platón, que el propio Platón se dio cuenta que eso no era lo adecuado, ¿no? Porque después en el otro libro que escribe, La República, va a plantear algo diferente. Pero bueno, entonces, ese analista de políticas públicas no debe ser un tecnócrata, ¿no? Pero tampoco es un artista, ¿no? Por supuesto. Tiene una responsabilidad, ¿no? No puede actuar en función de las emociones que tiene en un momento dado para resolver los problemas públicos. Un artista, cuando está pintando un cuadro, expresa una emoción, por eso es artista, ¿no? Un artesano es distinto. Un artesano, por ahí en una presentación, ya no me acuerdo en quién fue ahorita, pero usó la metáfora de un sastre, ¿sí? Es como un sastre, es alguien que conoce su oficio, que conoce sus materiales, que conoce las telas, los distintos tipos de hilo, de hilado, ¿sí? Y que hace trajes a la medida, en buena medida, perdón por la repetición, que hace trajes a la medida, ¿no? Para circunstancias específicas y personas, o en el caso de analistas, comunidades específicas. Entonces, eso es lo que debe ser, Alan, desde mi punto de vista, el analista de políticas públicas. Y en ese sentido, ese analista debe entrar en conversación con el político y con los ciudadanos bajo la perspectiva de que tiene conocimientos que aportar, ¿sí? Tiene análisis que aportar basados en técnicas rigurosas, que son las que yo presento en el libro, ¿no? Para el análisis de los problemas públicos y la propuesta de, comillas, soluciones ante esos problemas. Ese es el mecanismo que funciona en los países más desarrollados. En México no tenemos ese mecanismo, ¿sí? Por desgracia. Nuestras élites políticas no han hasta este momento sabido instaurar ese círculo vicioso. Yo no he visto, por desgracia, todavía un estadista, ¿sí? Que hable de este círculo vicioso entre políticos, burocracia profesional y ciudadanía, ¿no? Lo que tenemos es una burocracia poco profesional en todos los ámbitos, la verdad, ¿sí? Una burocracia en buena medida politizada, que, bueno, aún en el gobierno federal que existe un servicio civil de carrera, yo contribuí a crear ese servicio civil de carrera, yo fui el primer titular de la unidad de servicio profesional del gobierno federal, después de haberlo impulsado en la Cámara de Diputados junto con otras personas, ¿sí? Desde la presidencia, cuando yo estaba en la presidencia con Fox. Se creó el servicio profesional de carrera, pero funciona a medias, para ser franco, ¿sí? Hay un famoso artículo 33 que ha hecho que entren muchas personas fuera de concurso, y la verdad es que para mí no se ha respetado suficientemente en las últimas décadas el servicio profesional de carrera. Tampoco se le ha dado suficiente participación a la ciudadanía, ¿no? En la elaboración de los diagnósticos y la ejecución de las políticas públicas. Y bueno, ya prácticamente con esto termino. Ese analista, termino con una idea. Ese analista, entonces, que es una suerte de artesano,
tiene mucho que contribuir al desarrollo de un país, de México, como uno de los pies de ese tripié que constituye la base, el secreto del desarrollo de cualquier país. Sin embargo, ese analista tiene un entorno muy difícil y es lo que yo busco presentar en el libro. El libro se titula Políticas Públicas, Enfoque Estratégico para América Latina. Tiene un contexto adverso este analista porque no es suficientemente valorado. En este contexto excesivamente politizado del gobierno mexicano, y entonces tiene que ser muy estratégico en sus planteamientos. Tiene que conocer muy bien cuáles son los contextos a los que se va a enfrentar, políticos, económicos y sociales, cuál es el entorno de los problemas públicos que está buscando resolver, ¿sí? Y actuar estratégicamente, saber cuáles pueden ser los objetivos que en ciertas circunstancias puede plantear y que sean que a la vez que ambiciosos, factibles. Tiene que saber cuáles son los medios, los instrumentos de política pública más adecuados para adaptarse a esos fines, y todo esto en un contexto muy particular que el analista de políticas públicas estratégicamente debe saber analizar. El libro va dirigido a eso, a decirle a los interesados en el análisis de políticas públicas, antes que nada tú tienes que estar consciente de tu realidad, ¿sí? Y dentro de esta realidad entran las comunidades que mencionaba Alan, también los individuos, los ciudadanos, ¿no? Y toda una serie de elementos del contexto latinoamericano que es muy diferente al contexto en el que emergió el campo de las políticas públicas. Uno de los elementos centrales de ese contexto que es diferente es el elemento de la confianza interpersonal. En América Latina tenemos altos niveles de desconfianza interpersonal que afectan profundamente toda la interacción social y política, y el analista de políticas públicas tiene que presentar propuestas que logren superar ese entorno de fuerte desconfianza interpersonal, y esa es una de las características que yo resalto en el libro y que trato de que se tome en cuenta en el análisis de las políticas públicas. Solamente así el analista de políticas públicas va a lograr tener éxito en que sus propuestas sean aceptadas, sean pues ahora sí que ejecutadas hasta cierto punto, y el libro adopta esta visión que desde mi punto de vista no adopta ningún otro libro de políticas públicas en español, ¿sí? Es una suerte también traté de que fuera una pequeña enciclopedia, ¿no? Donde están todos los autores y muchos de los textos, no todos obviamente, pero si ustedes ven la bibliografía es muy amplia. Que si alguien está interesado en políticas públicas, ahí puede encontrar lo más importante de todos los temas que tienen que ver con las políticas públicas de una manera actualizada, ¿sí? Y bueno, espero en ese sentido que el libro pueda ser útil. Bueno, aquí lo dejo para abrir un pequeño espacio para ver si hubiera participaciones por parte de los estudiantes y los otros profesores que tuvieron la amabilidad de estar en este evento. Agradecemos a nuestro ponente la interesante exposición del tema y a continuación iniciamos una sesión de preguntas, dudas y comentarios. Pueden pedirnos la voz o bien escribirlo aquí en el chat. También esto se incluye a nuestros compañeros. Alberto Bucio. Adelante, Alberto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Castillo solamente Flores. Identificarse el programa del que son, por favor, Alberto. Yo estoy en el ejercicio de integrar la tesis de la maestría de alta gerencia pública por el Colegio de Hidalgo. Agradecerles a todos, empezando por usted, doctor Castillo Flores, doctor Méndez, a Berardo, a Alan, y bueno, una pregunta rápida. Doctor Luis Méndez, felicidades por este libro, por presentarlo. No he tenido el gusto de darle lectura, irá en filas seguramente.
A muchos de nosotros nos tocó lidiar de diferente manera con el servicio profesional de carrera, el haberlo integrado y el haberlo ejecutado, y ya en el ejercicio nos dimos cuenta de una cosa que tal vez se manejó a modo. Si bien estos espacios competitivos, ¿no?, a manera de profesionalizar el servicio público, de repente encontramos esos espacios y creamos, y muy seguramente usted se topó con esto, que era facultad del director asignar un director adjunto, lo que siempre nos brincó, ¿no? Entonces de repente era, ok, está el director por servicio profesional, pero yo necesito a alguien de acá, alguien con esa confianza interpersonal, ocupo sus palabras. ¿Qué filtros, si usted, utópicamente, si usted tuviera la oportunidad de realizar un rediseño al servicio profesional, cómo acotar ese espacio de las direcciones técnicas que tanto nos limitaron el actuar? Esa es la pregunta. Adelante, José Luis. Si quiere, podemos, Héctor, creo que tiene una pregunta. ¿Por qué no la tomamos de una vez? Perdón. Adelante, doctor Héctor Tapia, sin problema. Sí. Y también después te leo una pregunta que viene desde Facebook de nuestra secretaria académica. Adelante, Héctor. Sí, yo quisiera, bueno, en primera, muchas gracias a todos. Muy interesante lo que comentan. Pues yo voy a hablar desde otro punto de vista porque yo soy doctor en ciencias de la Tierra, nada que ver con las cuestiones sociales, pero me ha tocado estar en contacto con política pública porque en el Colegio de Hidalgo yo he tenido la oportunidad de trabajar los atlas de riesgos, que es analizar el territorio desde el punto de vista físico para poder dotar a un municipio de estrategias para poder afrontar tanto los riesgos naturales como los riesgos de origen humano. Entonces, eh, yo, mi comentario va enfocado a que yo desde mi visión como especialista en la cuestión física de los recursos naturales, yo he visto que se olvida mucho la parte ambiental. Siempre nos enfocamos en la parte económica, nos enfocamos en la parte social, y esta pandemia tiene un origen muy ambiental porque hemos alterado muchos ecosistemas y eso nos expone a virus extraños como en este caso a este coronavirus. Y yo creo que fue una lección, o ha sido y sigue siendo una lección, que hemos construido todo un sistema donde nosotros obviamente estamos en la parte superior y donde no respetamos esa parte que se nos está olvidando, que también vivimos en un planeta dinámico, un planeta vivo. Y yo creo que hace falta más que desde el punto de vista multidisciplinario, como lo han manejado, pues integrar esa parte. Yo siempre hago hincapié en que la política pública también debe de incluir la parte ambiental. Es sumamente complejo, pero yo creo que es una parte que está un poco olvidada. Rápido lo comento, cuando entregamos el documento del Atlas de Riesgos del Arenal, pues había gente que lo veía con recelos, dice, bueno, ¿y eso para qué? ¿Y eso en qué le va a beneficiar al municipio, no? Pues yo les decía, bueno, las leyes nos dicen que si tenemos el ordenamiento territorial, tenemos identificados nuestros procesos naturales, todo lo que nos puede afectar como sociedad, podemos también emitir política pública. Y eso, bueno, es complejo porque menciono un caso particular. Cuando estaba yo analizando la contaminación que se daba, por ejemplo, en el Arenal, el municipio del Arenal, que es aquí del estado de Hidalgo, yo tenía que medir la concentración de los contaminantes que se emitían por parte de los que queman llantas para fabricar ladrillos.
Y resulta, yo no lo sabía, lo desconocía, que el oficial mayor del municipio era el líder de los ladrilleros. Entonces, ahí fue una experiencia así como que, híjole, me vas a cerrar, me quieres quitar mi negocio. No, 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 o sea, simplemente yo trato de ver de qué manera su actividad afecta. Yo no estoy diciendo que ustedes hacen mal. Entonces, ese tipo de interacciones es sumamente compleja y ya para terminar, sí creo que es necesario englobar todo, ¿no? No nada más desde el punto de vista social, es súper importantísimo. Yo aprendí mucho de la cuestión social porque saber hablar con la gente, cómo llegarle, pues también tienes que tener ese tacto, ¿no? Para no ofender o no ir contra los usos y costumbres. Entonces, con eso quisiera finalizar este comentario. Gracias, doctor Héctor Tapia. José Luis, te voy a leer el comentario, es un poquito amplio, de la doctora Concepción Gómez, nuestra secretaria académica, que nos lo envía por Facebook, por donde estamos transmitiendo. Me permito leerlo. Platón decía en su obra La República, fundador del concepto sobre el conocimiento, que su teoría se basaba en que el conocimiento se podía alcanzar a través de las ideas. Con esta teoría, Platón daba una respuesta a los sabios, quienes eran los que educaban a la gente en ese entonces y también llamados sofistas. Ellos cuestionaban que existiera un conocimiento probo y objetivo debido a que no se podía conocer y no se podría comunicar, que la opinión entre personas no puede ser más valiosa que otra, debido a que los individuos tienen su individual inteligencia y experiencia. Platón realiza el concepto de lo que es considerado actualmente el conocimiento científico, el cual está basado en la verdad y que es universal, y el medio para conseguirlo es la razón y la metodología, no a través de juicios sin fundamento y creencias. Y si en México faltaba mucho para generar una sociedad basada en el conocimiento, el servicio civil de carrera ha sido tomado meramente meritocrático y de amigazgo. No es usado para el ingreso, no, con base a competencias o habilidades. ¿Qué hacer para romper esto? Dejamos ahí las 3 preguntas, este bloque, para que participes, José Luis. Sí, muchas gracias, Edgar. Bueno, trato de hacer una respuesta breve para dar oportunidad quizás a un último bloque de preguntas. Bueno, creo que todas tienen que ver con el servicio civil de carrera. Alberto preguntaba cómo lo rediseño, ¿no? ¿Cómo yo propondría rediseñarlo? Héctor se refirió al oficial mayor de un municipio que era el líder de pues, ciertas empresas, ¿no? Cuando en realidad el oficial mayor es un puesto, pues que se supone que es técnico, ¿verdad? Al menos como yo lo interpreto. Mientras que el presidente municipal es un puesto político, por supuesto, y debe ser político, el oficial mayor debe ser un puesto técnico, ¿no? Y me da la impresión, digo, yo no pretendo ofender, pero pues la verdad es que yo estoy a favor de un nombramiento técnico para puestos técnicos, ¿no? Es justo de lo que acabo de hablar. Entonces, pues ese comentario también tiene que ver desde mi punto de vista con el servicio profesional y completamente de acuerdo con Concepción Gómez, ¿verdad? La secretaria general del colegio, sobre que el servicio civil en realidad es una simulación, ¿no? Es una simulación es más un sistema para promover en cierta medida el amigazgo, como decía, aunque también hay mucha gente que entra por concurso, ¿eh? Cuando el jefe sucede que no tiene un amigo que quiera meter, porque en ese momento no tiene a alguien mínimamente calificado, pues entonces sí se hace un concurso y eventualmente sí ha habido mucha gente, me lo han dicho a mí, que ha entrado sin conocer al jefe, pero de todas maneras la verdad es que el servicio profesional se aplica de una manera muy parcial. Ahora, miren, en el gobierno federal cuando menos existe, cuando menos el jefe tiene que ver ahí qué vericuetos usa para meter a su gente o a sus leales, ¿sí? A sus amigos, aunque no tengan todas las cualificaciones necesarias. Pero también el hecho de que exista quiere decir que tampoco puede entrar absolutamente cualquiera, ¿sí?
El jefe tiene que escoger entre ciertos amigos ahora, cuando antes, cuando no había servicio civil de carrera, cualquiera podía entrar a cualquier puesto y un arquitecto podría entrar a un hospital y un médico podría entrar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿verdad? Ahora eso sí ya está un poco más difícil, cuando menos cierto avance se ha logrado con la ley de servicio de carrera a nivel federal. Pero en los estados, ningún estado tiene, ni siquiera tiene, aunque es medio simule, ningún estado tiene un servicio civil de carrera. Ningún municipio en México tiene un servicio civil de carrera, que yo sepa, al menos hasta hace unos años, ninguno. ¿Sí? Entonces, realmente estamos muy mal. En Alemania, en Francia, en España, la profesionalización llega a los niveles subnacionales y a los niveles locales, lo cual pues no tenemos aquí. Ahora bien, ¿cómo, si me dicen a la luz de todo esto que ha pasado con el servicio de carrera en México, cómo lo rediseñaría? Yo lo pasaría más a un servicio civil denominado de cuerpo que de puesto. Ahorita el problema es que lo que se concursa para ingresar al gobierno es un puesto específico, ¿sí? La Dirección General de Pediatría de la Secretaría de Salud. Estoy inventando el puesto, yo creo que sería mejor pasar de ese sistema a un concurso, por ejemplo, para ingresar a un servicio general del cuerpo de médicos, ¿sí? Que tuviera ciertos requisitos generales de ciertos conocimientos para ejercer un conjunto de puestos dentro de la Secretaría de Salud y otras afines o puestos donde se requiriera alguien con conocimientos de salud. Eso permitiría, en el contexto mexicano y latinoamericano de alta desconfianza, mayor facilidad para formar equipos que a la vez sean equipos profesionales. No me da tiempo aquí para explicar esta propuesta, pero es una propuesta que he venido haciendo desde hace años, pero el problema es que en realidad las autoridades no han querido prestarle atención al tema del servicio profesional. Dicen, no, pues mejor así puedo simular, así lo implemento de manera parcial, cuando vale la pena implementarlo, pues lo ejecuto, y cuando no. Así es que mejor me quedo como estoy, ¿sí? Y entonces la verdad es que estamos en un sistema de simulación. Eso es lo que yo comentaría brevemente en relación a estos temas. Y pues si quieren abrimos espacio para otras 2 o 3 preguntas. Ya tenemos poco tiempo, pero bueno. Adelante, adelante. Janet Martínez, ella es alumna de la Maestría en Planeación y Desarrollo Regional, nos dice lo siguiente: doctor José Luis, en su experiencia, ¿qué estrategia debería llevarse a cabo para profesionalizar la gestión pública a nivel municipal? Si alguien quiere poner otra pregunta, un comentario, adelante. Si alguien más quiere hacer una pregunta, pues active su micrófono y hable directamente. Parece que no, doctor. Bueno, entonces con esto terminamos. Miren, la verdad yo no soy un especialista en el tema municipal, pero sí, por ejemplo, sé que en otros países, precisamente, yo supondría que es el puesto de oficial mayor, no lo sé, puedo cometer equivocaciones, pero en otros países hay un puesto profesional técnico que se llena por concurso, que es el puesto, creo que le llaman el local manager, ¿sí? Ese puesto es el responsable a nivel local de la contratación de personal, del manejo de recursos humanos, del cumplimiento de las regulaciones municipales, etcétera, etcétera. Y ese es un puesto técnico, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven esto es en varios lugares, pero en Estados Unidos, por ejemplo, existe esa figura, ¿no? Del local manager, que es un puesto eminentemente técnico, insisto,
y eventualmente, pues yo no sé en qué medida en los municipios mexicanos esa figura institucional se pudiera establecer, pero pues en todo caso, si no fue del oficial mayor, pues el oficial mayor debe tener todo un equipo a su cargo, ¿no? De directores generales, etcétera, etcétera. Pues esos puestos, en mi opinión, deberían estar sujetos a un concurso, no a un nombramiento ahí de quien quiera el oficial mayor o quien quiera el presidente municipal, ¿no? Porque son puestos dedicados a manejar precisamente el problema ambiental o a manejar distintos problemas de las localidades de una manera que debería ser profesional, en interacción con los políticos y con la ciudadanía, ¿no? Pero lo que nos falta en México es, tenemos solamente los políticos, la verdad, ¿sí? Los burócratas profesionales, pues no los tenemos o los tenemos a medias. Y la ciudadanía, pues también la tenemos a medias, porque los espacios participativos son muy limitados. Y también, pues, porque a veces quizás no tenemos todo el interés los ciudadanos en los problemas públicos. Yo creo que ahí también hay una labor que tenemos que hacer de concientización. Aunque es un círculo ahí, México está metido en lo que yo llamaría, al contrario de un círculo virtuoso, en un círculo vicioso, ¿sí? ¿Por qué no hay más participación de la ciudadanía en los asuntos públicos? Pues porque están decepcionados, ¿sí? Porque dicen, ¿para qué gasto mi tiempo en presentar una opinión si esa opinión no la van a tomar en cuenta, si van a hacer lo que quieren, ¿sí? Si no hay rendición de cuentas, no hay sistemas de rendición de cuentas donde se puede observar si tomaron en cuenta mi opinión o no la tomaron en cuenta, ¿no? Entonces, pues ahí hay un círculo vicioso en el que no hay suficiente participación ciudadana, en parte porque los gobiernos no la dejan, no les interesa, y en parte porque los ciudadanos no le ven caso, y entonces ahí estamos metidos en ese círculo vicioso, en lugar de estar inscritos como los países más desarrollados en círculos virtuosos. Lo que el libro, quizás para terminar de mi parte, lo que el libro de Políticas Públicas, Enfoque Estratégico para América Latina busca hacer en este contexto es decirle a quien le interese ser analista de políticas públicas profesional, decirle a quien le interesa ser un funcionario público profesional, ¿sí? Decirle, mira, esta es tu circunstancia latinoamericana, estas son tus dificultades. Ante estas dificultades, si tú quieres tener éxito como profesional, necesitas evaluar el contexto y necesitas actuar de estas maneras. No a la manera de recetas, ¿sí? Porque el libro no busca generar tecnócratas, busca generar artesanos de las políticas públicas, ¿no? A la manera más bien de guías, ¿no? El libro, en efecto, tiene una parte, y cada capítulo tiene una parte inicial académica y luego una parte práctica, porque busca que sea del interés tanto de estudiosos como de funcionarios y de ciudadanos interesados también en los temas públicos. Entonces, lo que busca este libro es eso, ayudarle al analista de políticas públicas y al funcionario profesional que quiere ser profesional, conocer mejor su contexto y actuar de una manera más estratégica que le permita tener un mayor éxito potencialmente, ¿no? En su actuación profesional en ese contexto. El libro tiene capítulos sobre las etapas del proceso de políticas públicas, aunque hay un primer capítulo general sobre el Estado en América Latina y luego habla de problematización, de cómo hacer un diagnóstico de política pública, cómo tomar decisiones, cómo ejecutar las políticas públicas y cómo evaluar las políticas públicas. Y es un compendio de los principales textos sobre cada uno de esos temas inicialmente y luego a partir de esos textos una visión más práctica para los funcionarios y los analistas que están actuando en el gobierno o en organizaciones de la sociedad civil dentro del proceso gubernamental. Bueno, sin más, pues les quiero agradecer de verdad mucho, Edgar, Everardo, Alan,
Alejandro y a los que participaron por su interés en el libro y en este evento. La verdad, yo los felicito muy sinceramente por su interés en estos temas. En ustedes está, pues suena ahora sí que dramático, muy retórico, pero es la verdad. En ustedes está sacar a este pobre país de este círculo vicioso en el que ha estado por décadas, ¿sí? Y lograr que pase de un país en desarrollo a un país más desarrollado. Yo creo que podemos lograrlo, no está fácil, pero pues la verdad es que está en sus manos esto. Ya las generaciones pues más viejas, lo que nos corresponde es tratar de insistir en estos temas, tratar de ayudarles, ¿no? A que se formen, para que eventualmente logren cambiar las cosas para beneficio de este país. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias y te paso la palabra, Edgar, y pues muchas gracias también, por supuesto, de manera institucional al Colegio del Estado de Hidalgo, a su directora y a su secretaria general. Muchas gracias, José Luis. Por ahí se nos quedaron un poco, un par de preguntas. Estas fueron sobre una conclusión de los temas vistos, me parece que se dio. Dionisio Rivero también nos comenta que cree que también debe venir acompañada de una reforma laboral. En ocasiones los especialistas prefieren dedicarse a otras actividades que les permitan obtener más ingresos. Los sueldos en el servicio profesional son inapropiados en relación a la actividad que se desempeña. Te vamos a enviar, José Luis, todas las demás preguntas, porque también tenemos por ahí una que surgió en el Facebook. Agradecerte todo, y sí nos gustaría también que nos dijeras nuevamente dónde pueden adquirir el libro, porque esa es una pregunta que nos están haciendo. Sí, el libro se puede adquirir en las librerías Educal y en las librerías del Fondo, en la versión impresa. Ya no alcancé a ver si hay una librería Educal ahí en Pachuca. Es probable que la haya porque en casi todas las ciudades existe. En las librerías Educal se puede conseguir, lo pueden pedir, ¿sí? Que lo surtan si es que ahorita no hay, y lo pueden surtir porque hay una asociación entre esas librerías y el fondo. También en las librerías del fondo, por supuesto que están en varias ciudades, o lo pueden pedir por correo, que se los envíen por correo, tanto el fondo como Amazon, ¿sí? Aunque ahorita en Amazon se agotó las existencias del libro impreso, pero ya hablé con el fondo y ya están por surtirles más ejemplares a Amazon, que obviamente también lo manda por correo. Existe también la versión digital, esa es muy fácil de bajar, ¿no? Es barata, la verdad, cuesta como 80 pesos, algo así, y la verdad yo creo que lo que pueden sacar del libro por 80 pesos, perdón por el comercial, pero es muchísimo, ¿sí? Entonces yo lo que les recomiendo es, pues si pueden comprar la versión digital, inicialmente, y luego en su momento, pues otros 180 pesitos creo que vale la pena para tener el libro físico y pues poderlo rayar muy a gusto, como uno debe hacer con todos los libros, en mi opinión, ¿verdad? Y pues bueno, eso es lo que les comentaría. Si batallan para que el libro les llegue allá, pues yo les pediría quizás que me manden un correo, ¿no? Para ver qué puedo yo hacer desde acá. Mi correo es J de José, L de Luis, Méndez, JL Méndez, @ Colmex, colmex.mx, jlméndez @ colmex.mx. Si tienen dificultades para obtenerlo, pues háganmelo saber, y después de que hagan todo esto, es lo primero que yo les recomiendo, que hablen a Educal. Si buscan en la web FC, Fondo de Cultura Económica, FC, Directorio de Librerías, en esa página van a venir todas las librerías Educal y del fondo, se van a Hidalgo y ahí aparecerían las librerías Educal y la dirección y el teléfono, ¿sí? Entonces es muy fácil, FCE, Directorio de Librerías,
y eso los lleva a esa página, ahí van a Hidalgo y ahí ven pues qué librerías hay en el estado de Hidalgo, de Educal y del Fondo. ¿Ok? Pues muchas gracias, José Luis. Hay muchos, muchos muy buenos comentarios. Ya vimos cómo conseguir el libro un poco. Me parece que esta librería de Educal está dentro de un campus que ahora no está abierto, pero lo vamos a verificar y se lo vamos a comentar a nuestra comunidad académica para que lo adquiera, y si no, también en la versión electrónica, o que lo pidan por correo, que ahora es lo más común durante esta contingencia. Te agradecemos mucho en nombre de la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, directora general del colegio, de la doctora Concepción Gómez Juárez, secretaria académica. Muchas gracias, José Luis, que no sea la primera vez que nos veamos, que este es un invitado especial y directo para el Colegio del Estado de Hidalgo, y agradecer la presencia de todas y de todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y con gusto pues te tomo la palabra a ver si en algún milenio que todo esto vuelva a la normalidad, con mucho gusto podré estar por allá para degustar la rica comida hidalguense, ¿no? Claro que sí, estás invitado aquí a los restaurantes que están cerca de los campus universitarios, por aquí en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, donde estamos nosotros situados, muy cerca de Pachuca, 5-10 minutos en auto, y podremos compartir esa comida. Yo soy un frecuente visitante del Chico, les debo confesar, ¿eh? Bueno. Soy un frecuente visitante, pero pues estaba cerrado hasta hace unos meses, no sé si ya lo abrieron, pero ya nos recuperaremos, Así lo haremos. Pues me despido, muchísimas gracias, gracias Everardo, gracias Alan, gracias Alejandro, y pues nos estamos viendo, cuídense mucho. Gracias, José Luis. Hasta luego a todos, y solamente recomendarles, tenemos otra conferencia a las 14 horas con Quique Cervantes, continuando con el seminario virtual internacional 2, Desarrollo Social y Territorio. Nos vemos a las 14 horas, así que tienen tiempo para comer. Gracias.